Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y reportar sobre esta conferencia franco-mexicana que hubo entre la Academia Mexicana de Medicina y la Academia Francesa de Medicina. Fue en esta conferencia organizada por el Instituto Nacional de Geriatría. El comité organizador estuvo a cargo del doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo y por Francia por el doctor Jean-Pierre Michel. Se presentaron 23 presentaciones, con 5 de ellas fueron por parte de Francia y 10 por parte de representantes mexicanos. Todas estas presentaciones, de las cuales vamos a hacer un resumen aquí, pueden ser consultadas y el video también en la página que se encuentra en esta diapositiva. Le doy las gracias al doctor Gutiérrez por permitirme leer el consenso de estas presentaciones que haré el día de hoy. El plan es presentar el cambio demográfico de manera muy sintética. Ya se ha abordado previamente la situación actual de la vacunación de los adultos mayores en Francia y en México, el consenso que se tuvo y las recomendaciones. Como ustedes saben, cada vez los adultos mayores son más. En México, los mayores de 60 años y más ya son más que aquellos que son menores de 5 años, o ya somos más, a partir del año anterior. La situación que guardan estas, solo me permito recordar que las infecciones todavía son un problema de morbilidad y mortalidad en los adultos mayores, y muchos de ellos son prevenibles. Necesitamos la vacunación de los adultos mayores, sobre todo con el esquema que tenemos, que son de influenza, neumococo y tétanos, en el curso de la vida. La vacunación se asocia a menores prevalencias de las vacunaciones por las enfermedades específicas, pero también con la inmunidad de rebaño. Una población adulta libre de discapacidad se asocia también con una infancia y edad media más sana. La vacunación, se dijo en el foro, que tiene un impacto significativo en los adultos mayores. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, cómo se comportó en la influenza en los adultos mayores. Como podemos ver, aquí hay 3 secciones en esta gráfica. La primera son de pacientes ambulatorios, de pacientes hospitalizados en la segunda, y las defunciones en la tercera. Los adultos mayores son menos, se infectan menos. El contacto y la salida para estar en contacto con el virus o con las personas infectadas es menor, pero tienden a ser más graves las infecciones, tienden a hospitalizarse más, y el número de muertes fue en casi de la mitad, aunque el número de infectados adultos mayores fue menor al 10%, el número de defunciones fue casi del 50%. Por eso la necesidad de continuar la vacunación por influenza en este grupo de edad. El reporte que tuvimos es que el 90% de las defunciones ocurrieron en individuos que no estaban vacunados. Entonces, lo que se espera de la vacunación es, en relación a la eficacia, es que reduzca las hospitalizaciones por neumonía o por influenza, y que reduzca el riesgo de muerte y de hospitalización. Y en relación a la efectividad de la vacuna, se relaciona con la capacidad de proteger a otros individuos en la prevención de la discapacidad catastrófica y la prevención de eventos de aterosclerosis, y también disminuir el uso de antibióticos y de la resistencia a los antibióticos mediante la vacunación. Otros beneficios potenciales es la reducción de las diferencias importantes que existen en
longevidad entre ricos y pobres. Si tenemos poblaciones igualmente vacunadas, podemos disminuir las enfermedades específicas que previenen la vacunación, pero también disminuimos el agravamiento de otros padecimientos. La mayor parte de las personas que fallecieron por influenza tenían una enfermedad crónica adicional. Por ejemplo, tenían enfermedades cardiovasculares o diabetes. Estas vacunas son altamente costo efectivas y como decíamos, ayuda a controlar las otras enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes y demás, que finalmente, si los individuos son vacunados, no se complican con estos otros enfermedades transmisibles adicionales. En relación a la cobertura de vacunación de la población mayor en Francia, la vacunación por influenza, la cobertura de vacunación por influenza en Francia es todavía insuficiente, se reportó en el foro, y aunque se mantiene alta en los pacientes institucionalizados, en la comunidad general, en los adultos mayores, todavía es insuficiente. También hay una falta de revacunación para el tétanos en las mujeres mayores de 65 y también para el neumococo. Se reportó una necesidad del desarrollo específico de guías para los cuidadores de la salud, para el personal de salud en los lugares que se atienden a los adultos mayores. Se requiere la implementación de los programas para la vacuna trivalente. Se reportó también que los problemas en la no vacunación o por la falta de vacunación en las poblaciones de adultos mayores se relacionan no solo con la población que se va mayor, sino con el personal de salud que no está convencido y no promueve de manera adecuada la vacunación del adulto mayor. En México se reportó que las coberturas de vacunación en relación a tétanos son igual que las que se reportan en los Estados Unidos y en otros países, cerca del 60%. La vacuna de influenza en el 2009, después de la pandemia de influenza, es alta, era muy baja previa a la pandemia de influenza y se reporta cerca del 60 y tantos % en México, comparable a otros lugares. Y a lo largo de los años y los estudios seroepidemiológicos que todavía no han sido publicados, que está realizando el Instituto Nacional de Salud Pública, creo que muestran una cobertura equivalente al 70% en la población adulta mayor. Y en la relación al de neumococo, la cobertura de vacunación es semejante a la reportada en los Estados Unidos en cerca del 60% y del 21% en Francia. Esto es porque en el sistema de salud mexicano tenemos una cartilla nacional de salud que incluye estas 3 vacunas para los adultos mayores, que son la de tétanos, la de neumococo y la de influenza. Los principales resultados de este seminario fueron que hay éxitos importantes en la vacunación. Sin embargo, es importante tomar la vacunación durante el curso de vida, pero principalmente en la edad adulta. Los beneficios de una buena cobertura van más allá de la protección específica para estos padecimientos. Existe la inmunidad de rebaño y tenemos todavía conocimiento insuficiente sobre la respuesta inmune en la población adulta mayor y el tiempo óptimo para la vacunación. Hay aproximaciones o recomendaciones que tenemos, pero deben ser estudiadas con más profundidad. Y las actitudes negativas hacia la vacunación, tanto en Francia como en México, deben ser más estudiadas y sobre todo se discutió sobre las actitudes negativas de los profesionales de la salud, tanto en México como en Francia.
La cobertura de vacunación contra influenza, por ejemplo, en el personal de salud en México todavía es muy baja. El consenso que se obtuvo entonces de la Academia Nacional de Medicinas, de las Academias Nacionales de Medicina de Francia y México y del Instituto Nacional de Geriatría fue que se demuestra la necesidad de fortalecer y armonizar los programas de vacunación a nivel internacional, la necesidad de tener un programa de salud a lo largo de la vida, de promover un envejecimiento saludable mediante aumentando las coberturas de vacunación, apoyar las políticas de salud pública y la necesidad de vacunar más rápidamente a este segmento de la población. Esto significaría un cambio en el paradigma, tanto en las estrategias de cobertura, en la perspectiva del curso de vida, y para que podamos tener programas exitosos se deben tener también el financiamiento suficiente, asegurar este financiamiento y el compromiso del personal de salud. Estas son las conclusiones de este seminario. Creo que doctor, muy amable. Muchas gracias.